A lo largo de la historia, hemos quedado cautivados por los rituales misteriosos y sagrados que observan diferentes culturas y religiones. Algunos reclaman el favor divino mediante el ayuno, otros mediante rituales de sacrificio y, sin embargo, hay una práctica que se destaca en silencio: el vegetarianismo. No es solo una elección de estilo de vida moderno, sino profundamente espiritual, lo que ha llamado la atención de pensadores, filósofos e incluso líderes religiosos. ¿Qué tiene abstenerse de comer carne que pueda llamar la atención de Dios? ¿Qué podría decir este simple acto sobre nuestros corazones y nuestra relación con Él? La historia detrás de esta práctica es más profunda de lo que jamás podamos imaginar. Desde el principio, el mundo fue tejido por un plan divino, un plan tan intrincado e intencional que cada hoja, cada árbol, cada criatura y cada alma humana fueron colocados precisamente donde debía estar. Esto no fue una mera coincidencia, ni una cadena aleatoria de acontecimientos. Desde el momento en que Dios habló, hágase la luz, preparó el escenario para un universo equilibrado, armonioso y lleno de propósito. El jardín del Edén, este hermoso paraíso, era el epítome de la visión de Dios para el mundo, un mundo libre de dolor, libre de miedo, libre de muerte. Aquí, en este jardín perfecto, la primera interacción de Dios con la humanidad no fue sobre leyes o restricciones, sino sobre provisión y comunión. A los primeros humanos, Adán y Eva, se les dio dominio sobre este Edén, pero su papel no era de control en el sentido moderno. Fueron nombrados mayordomos, a quienes se les confió el cuidado y mantenimiento del jardín que Dios había creado con tanto cuidado. Y dentro de esta mayordomía llegó un regalo importante: la comida. Pero la elección de los alimentos que Dios proporcionó no fue la que podríamos esperar. Cuando pensamos en comida, nuestra mente suele pensar en la carne, un alimento básico en las dietas modernas. Pero en el jardín del Edén, la primera instrucción dietética de Dios no se refería al consumo de animales, se trataba de las plantas y los árboles. En Génesis 1:29, Dios le dice a Adán y Eva: yo os doy toda planta que da semillas sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que tenga fruto con semilla. Serán tuyos para comer. El versículo no podría ser más claro: Dios les dio el fruto de los árboles y las semillas de la tierra para sustentarlos. Fue una dieta basada en plantas que Él ordenó desde el principio. No se mencionó la carne, ni se ordenó cazar o criar animales para alimentarse. El plan de Dios era un diseño de paz y tranquilidad, donde la vida pudiera florecer sin miedo, donde cada ser vivo pudiera prosperar en armonía. Este plan divino revela algo mucho más profundo de lo que inicialmente podríamos notar. No hubo derramamiento de sangre en el Edén. El consumo de vida, quitar la vida de un animal para sustentar la propia, no era parte del diseño divino original. No había depredadores ni presas. El ciclo de vida que ahora asociamos con el mundo natural no existía como existe hoy. Imagine un mundo donde cada criatura, desde el insecto más pequeño hasta el árbol más poderoso, existiera en perfecta armonía, donde no hubiera muerte para sustentar la vida, ni violencia para proporcionar alimento. Esta fue la creación original que Dios consideró muy buena. Era un mundo donde el florecimiento de la vida era posible gracias a la tierra misma, en su forma más pura y pacífica. El jardín no era solo un lugar físico, sino una representación espiritual de la perfecta relación de Dios con la creación. Dios había creado un lugar donde su gloria se reflejaría a través de la belleza y vitalidad de la naturaleza. En cada árbol, cada planta, cada flor, estaba la huella digital del Creador. No se trataba solo de supervivencia, se trataba de deleite, alegría y florecimiento. Los primeros seres humanos no fueron colocados en un jardín simplemente para existir, sino para prosperar,
disfrutar del fruto de su trabajo y deleitarse en la abundancia que se les proporcionaba. Estaban rodeados de un mundo exuberante y vibrante, diseñado para nutrir tanto sus cuerpos como sus espíritus. Pero como sabemos, este mundo ideal no duró para siempre. La introducción del pecado rompió esta armonía. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer el mandato de Dios, el mundo cayó de su estado de perfección. La maldición del pecado no solo afectó a la humanidad, sino que se extendió por toda la creación. En Génesis 3, 17-19, vemos que la tierra misma fue maldecida a causa del pecado, lo que la hizo más difícil de cultivar y menos productiva. El prístino y pacífico mundo del Edén quedó estropeado por el trabajo, el dolor y el sufrimiento. Con el pecado, la belleza del mundo natural comenzó a desmoronarse. A medida que la relación humana con Dios se fracturó, también se fracturó la relación de la humanidad con los alimentos. La perfecta armonía que había existido en el jardín ya no existía. La dieta que antes se basaba únicamente en plantas pronto adquiriría una nueva complejidad. Mientras Dios todavía proporcionaba alimento de la tierra, la realidad de la muerte y el sufrimiento comenzó a aparecer. La idea de comer carne, que alguna vez fue ajena al diseño original de Dios, pronto se convertiría en parte de la existencia humana. En este mundo caído, la humanidad ahora experimentaría hambre y sed, y el alimento proporcionado por la tierra ya no sería tan abundante ni tan fácil como lo había sido en el Edén. El acto de comer, que alguna vez fue simple y sustentable, ahora llevaría consigo el peso de la muerte de las plantas y, eventualmente, de los animales. Con el pecado vino la violencia de la naturaleza, los depredadores cazaban y las presas huirían. La paz que alguna vez hubo ahora se vio perturbada. Sin embargo, incluso en este mundo caído, queda un recordatorio sutil del plan original de Dios. Los frutos y plantas de la tierra, aunque ya no son tan abundantes como en el Edén, todavía nos proporcionan sustento. Queda una invitación a regresar a la simplicidad del diseño de Dios, a regresar a una vida donde la tierra provee sin necesidad de violencia. Es en esta tensión entre el diseño original de Dios y el quebrantamiento del pecado donde encontramos el misterio de la relación de Dios con la comida. Aunque la carne se convirtió en parte de la vida humana, todavía existe en el corazón de la creación un anhelo por la armonía que se perdió, un anhelo por regresar a la paz que Dios pretendía originalmente. En los orígenes divinos de los hábitos alimentarios, encontramos una verdad más profunda sobre el corazón de Dios. Desde el principio, Él no deseó violencia, miedo ni derramamiento de sangre. Su creación perfecta debía ser un reflejo de su gloria, un lugar donde la vida pudiera florecer en paz. Y aunque las consecuencias del pecado han complicado este plan original, la provisión de Dios todavía nos llama a recordar la armonía que una vez fue y algún día volverá a ser una realidad. ¿Podría ser que Dios todavía nos esté llamando a regresar a su diseño original? ¿Podría la elección de los alimentos, la forma en que interactuamos con la creación, ser un reflejo de la paz que Él alguna vez quiso y que algún día restaurará? Este es el misterio que persiste en las profundidades de la creación. El simple acto de comer, algo que hacemos a diario, tiene más importancia de la que a menudo creemos. No se trata solo de satisfacer el hambre, sino de participar en un ritmo divino, uno que se puso en marcha desde el principio de los tiempos. Al elegir lo que comemos, reflejamos no solo nuestras necesidades físicas sino también nuestra alineación espiritual con las intenciones del Creador. ¿Podrían nuestras decisiones sobre los alimentos, especialmente la decisión de volver a una dieta basada en plantas, ser una forma de honrar el plan original de Dios? ¿Podría ser este un medio para reconectarnos con la armonía que una vez reinó en el jardín del Edén? Es una pregunta que vale la pena reflexionar,
porque en las respuestas podemos descubrir una conexión más profunda con la creación de Dios y un vislumbre de su paz perfecta. Al contemplar los orígenes de los hábitos alimentarios, recordamos que el primer diseño de Dios fue uno de paz y abundancia. No había necesidad de violencia ni sufrimiento, solo la provisión de plantas y árboles, el mismísimo sustento que alimentaba a los primeros humanos. Y aunque el mundo ha cambiado debido al pecado, todavía hay un llamado, una invitación sutil, a regresar a ese ideal, a la simplicidad del Edén. En este regreso encontramos algo más que alimento físico, descubrimos un camino hacia la plenitud espiritual y la paz. Es un viaje que nos invita a reconsiderar cómo nos relacionamos con los alimentos, con la tierra y con el Creador que lo hizo todo. ¿Será que el diseño original de Dios, aún escondido en el corazón de la creación, está esperando que lo redescubramos? Este misterio, envuelto en los orígenes divinos de los hábitos alimentarios, nos invita a mirar más allá de la superficie y profundizar en las implicaciones espirituales de nuestras elecciones. Quizás, en un mundo lleno de ruido y distracciones, el acto de comer, elegir las plantas de la tierra en lugar de la violencia de la carne, podría ser una de las formas más sencillas en que podemos regresar a la paz de Dios. Porque en el acto silencioso de nutrir nuestros cuerpos con los dones de la tierra, recordamos una época en la que la vida era sencilla, abundante y llena de gracia. Y en este recuerdo, nos acercamos más al corazón de Dios, que, desde el principio, no deseó más que su creación viviera en armonía y paz. El cambio en las intenciones de Dios después de la caída es un momento crucial en la historia de la creación que conlleva profundas implicaciones para la relación de la humanidad con la tierra, los alimentos y lo divino. Antes de la caída, el diseño de Dios era de armonía y paz. Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén, un paraíso donde se les proporcionó todo. Tenían todas las plantas que necesitaban para alimentarse y no había muerte, ni sufrimiento ni violencia en el mundo. En el Edén, la idea de comer carne era extraña, no había necesidad de ello. La tierra proveía en abundancia, y la dieta que Dios prescribía era simple, cada planta con semilla y árbol con fruto era suyo para comer. Este era un diseño divino de paz, donde la vida se sostenía sin derramamiento de sangre. Pero la caída de la humanidad, como se cuenta en Génesis 3, introdujo el pecado en el mundo y, con él, se produjo un cambio catastrófico en el plan de Dios. La tierra misma, que alguna vez había estado en perfecta armonía con la creación de Dios, ahora estaba maldita. La tierra ya no daría frutos con facilidad y el trabajo del hombre se vería estropeado por el trabajo y el sudor. El dolor y el sufrimiento entraron en la experiencia humana, alterando para siempre el paisaje de la vida. Lo que alguna vez fue un mundo de abundancia y tranquilidad ahora estaba sujeto a la decadencia y la muerte. La relación armoniosa entre la humanidad y la tierra se rompió. A raíz de esto, la introducción de la muerte se volvió inevitable. La vida ya no podía sostenerse de la misma manera que antes. El tejido mismo de la creación había sido desgarrado por el pecado. Este cambio marcó un momento crucial en la historia de la humanidad, y Dios, en su infinita sabiduría, permitió un cambio en la forma en que los humanos se sustentarían a sí mismos. Por primera vez Dios permitió el consumo de carne. No era parte de su diseño original, pero a raíz del pecado, se convirtió en una necesidad. La tierra, ahora sujeta a la muerte y la decadencia, no proporcionaría la misma abundancia. La introducción de la carne en la dieta humana significó la profunda alteración del orden original del mundo. Sin embargo, incluso en este momento de cambio, Dios no abandonó su intención original. Si bien permitió el consumo de carne, no lo convirtió en una orden general. En Génesis 9:3, Dios le habló a Noé después del diluvio y le dijo: «Todo ser viviente que se mueve os será para alimento».
Todo os lo he dado, incluso como las hierbas verdes. Aquí, Dios extendió el permiso para comer carne, pero lo hizo con límites claros. Le dijo a Noé, pero no comerás carne con su vida, es decir, su sangre. En este mandato, Dios recordó a la humanidad que, aunque el consumo de carne se había convertido en parte de su existencia, la santidad de la vida permanecía intacta. La sangre, la esencia de la vida, no debía consumirse, porque la vida misma era sagrada a los ojos de Dios. Esta distinción resalta un elemento clave del carácter de Dios y su relación con la creación. Si bien la muerte y la decadencia habían entrado en el mundo, el corazón de Dios todavía anhelaba la preservación de la vida. El consumo de carne, si bien estaba permitido, debía hacerse con reverencia, entendiendo que la vida no debía tomarse a la ligera. La sangre de un animal representaba su fuerza vital, por lo que estaba prohibido consumirla. Este mandato hizo eco del principio divino de que la vida, incluso en su forma animal, era sagrada, una verdad que no debe pasarse por alto. Con el paso del tiempo, la práctica de comer carne se arraigó más en la cultura humana y en la práctica religiosa. Pero incluso dentro de este cambio, Dios continuó imponiendo pautas que diferenciaban entre lo limpio y lo impuro. El Antiguo Testamento, con sus leyes y mandamientos detallados, estableció instrucciones claras con respecto al consumo de animales. Ciertos animales eran considerados limpios, mientras que otros eran impuros. Estas leyes, aunque complejas, no eran arbitrarias, señalaron una verdad más profunda sobre la santidad de Dios y el carácter sagrado de la vida. Podría ser que estas pautas divinas, estas distinciones entre animales limpios e inmundos, hablen al corazón de Dios acerca de cómo debemos relacionarnos con la creación. Las instrucciones de Dios no se referían simplemente a lo que estaba permitido comer, sino también a cómo debía abordar la humanidad del mundo que los rodeaba. La idea de limpieza y santidad, aplicada a los animales, hablaba del concepto más amplio de cómo debemos vivir en el mundo, con respeto, consideración y alineación con la voluntad de Dios. El cambio en las intenciones de Dios después de la caída, marcado por la autorización del consumo de carne, no fue simplemente una concesión a la necesidad humana, era una señal del quebrantamiento del mundo. Fue un recordatorio de que la armonía original entre la humanidad y la creación se había hecho añicos. Sin embargo, incluso en este mundo quebrantado, el corazón de Dios por la vida, por la santidad de la creación, se mantuvo firme. La distinción entre animales limpios e inmundos fue una forma en que Dios continuó llamando a su pueblo a la santidad, incluso en un mundo que ya no era como debía ser. En este contexto, el acto de comer carne se convirtió en algo más que un simple acto físico de sustento. Se convirtió en un reflejo del estado caído del mundo, un recordatorio de que la muerte había entrado en el mundo y que cada comida, cada acto de alimentación, estaba afectado por las consecuencias del pecado. Pero al mismo tiempo, también fue una oportunidad para honrar el diseño de Dios para la vida. Reconocer el carácter sagrado de los animales que fueron dados como alimento y abordar el acto de comer con reverencia y gratitud. Al reflexionar sobre el cambio en las intenciones de Dios después de la caída, nos enfrentamos a un profundo misterio. ¿Cómo honramos nosotros, en nuestro estado caído, el plan original de Dios mientras vivimos en un mundo marcado por la muerte y el sufrimiento? ¿Podría la forma en que abordamos la comida, y particularmente nuestra relación con la carne, ofrecernos una manera de reflejar el corazón de Dios por la vida, incluso en un mundo quebrantado? Las pautas y mandamientos que Dios dio a Noé y a su pueblo no se referían simplemente a qué comer, sino a cómo vivir en armonía con su voluntad, incluso después de la caída. Esta es la verdad más profunda que se encuentra bajo la superficie, esperando ser descubierta. En el misterioso desarrollo de la creación, donde cada hoja,
cada criatura y cada estrella fueron colocadas con un propósito. ¿Podría haber una conexión más profunda entre el acto de comer y el diseño original de Dios para la humanidad? Hubo, tal vez, un tiempo antes del pecado en el que la humanidad existió en tal armonía con la tierra que no se derramó sangre, ningún animal fue dañado y la paz reinó suprema. Al mirar retrospectivamente el jardín del Edén, es tentador preguntarse si este ideal divino fue realmente el comienzo de una historia más profunda. Una que aún podría resonar en los corazones de aquellos que buscan caminar en alineación con la voluntad de Dios. Surge la pregunta, ¿podría Dios todavía estar llamando a su pueblo a regresar a esa simplicidad, a esa paz divina y a la forma de vida que una vez fue el aliento mismo de la creación? Cuando examinamos la visión que se encuentra en Isaías 11, 6-9, algo misterioso se mueve. El profeta habla de un futuro, de una restauración, de un tiempo en el que la tierra volverá a su armonía original. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se acostará con el macho cabrío, el becerro, el león y el añojo juntos, y un niño pequeño los guiará. Estas palabras evocan la imagen de un mundo no afectado por la muerte, donde los animales viven juntos en paz, donde no hay violencia, miedo ni sufrimiento. Pero no se trata simplemente de una escena idílica, es un vistazo profético a un tiempo en el que el plan de Dios para la creación se cumplirá una vez más. Es una visión en la que se restablece la paz, no solo entre los seres humanos, sino entre todos los seres vivos. ¿Qué significa esta restauración para nosotros hoy? Podría ser un llamado a regresar al jardín del Edén en espíritu, a una época en la que la relación de la humanidad con la creación no se basaba en el consumo o la destrucción sino en la paz y la administración. ¿Podría haber algo intrínseco en el acto mismo de comer, en la elección de lo que consumimos, que refleje esta paz divina? Desde este punto de vista, el concepto de vegetarianismo adquiere un significado más profundo y sagrado. Puede que no se trate simplemente de una elección dietética, sino de un retorno simbólico a cómo debían ser las cosas. Un mundo donde la vida se sustenta sin derramamiento de sangre, donde cada comida no se produce a costa de la vida de otra persona. Es posible que Dios, en su infinita sabiduría, desee restaurar la relación de la humanidad con la creación a su estado original, donde la violencia del consumo sea reemplazada por el acto pacífico de nutrir el cuerpo con lo que la tierra proporciona sin daño. La pregunta persiste, ¿podría el vegetarianismo ser un eco del ideal divino que una vez reinó en el jardín del Edén? ¿Podría el corazón de Dios todavía llamar a su pueblo a reflejar la paz que una vez quiso para el mundo al elegir una forma de vida que no perturbe la armonía de la creación? En la vasta extensión del amor de Dios por su creación, está claro que existe un anhelo divino de preservar la vida en todas sus formas. Desde la semilla más pequeña hasta la criatura más grande, cada ser vivo tiene su lugar en el gran tapiz de la creación. Y cuando el pecado entró en el mundo, esta armonía se rompió. Sin embargo, incluso en medio del quebrantamiento, el corazón de Dios permanece firme, deseando restaurar lo que se perdió. ¿Podría ser que, en medio de un mundo caído, Él todavía nos llama a vivir de una manera que refleje la armonía del jardín? ¿Podría el vegetarianismo, en su forma más pura, ser un paso hacia esa restauración, una forma de vida que refleje el deseo de Dios de preservar la vida y honrar la santidad de la creación? Al considerar la idea del vegetarianismo, es importante reflexionar sobre el corazón del amor de Dios por la tierra. El mundo que habitamos no es un mundo de mero accidente o aleatoriedad. Es un mundo creado meticulosamente, lleno de belleza e intención, donde cada ser vivo fue creado con un propósito. Honrar esta creación es honrar al Creador y, al hacerlo, podemos encontrar una conexión más profunda con su voluntad divina. La elección de sustentarnos de una manera que no implique quitarle la vida a otra criatura puede ser una forma de mostrar reverencia por el diseño original.
Puede ser un acto silencioso de adoración, un recordatorio simple pero profundo de la paz que Dios quiso para toda la creación. La idea del vegetarianismo, entonces, no se refiere simplemente a los alimentos que comemos, se trata de la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Es una forma de vida que opta por sostener la vida sin violencia, por nutrir la creación en lugar de explotarla. Es una forma de vida que busca restaurar la paz que se perdió en el Edén, una paz que una vez fuimos llamados a encarnar. En un mundo que a menudo se ve afectado por las consecuencias del pecado, violencia, destrucción y muerte. El vegetarianismo puede ser un paso pequeño pero significativo hacia la restauración del plan original de Dios para la creación. Es posible que en la silenciosa sencillez del vegetarianismo podamos escuchar el débil eco de la voz de Dios que nos llama a regresar a la paz del Edén. ¿Podría ser que al vivir en armonía con la tierra, estemos participando en la restauración del mundo que Dios planeó originalmente? Es una pregunta que nos invita a hacer una pausa y reflexionar, a considerar no solo los alimentos que comemos, sino la forma en que vivimos y el impacto que tenemos en el mundo que nos rodea. Al buscar alinear nuestras vidas con el diseño original de Dios, podemos encontrar que el camino hacia la restauración comienza con la elección más simple, la elección de vivir en paz con la creación, tal como Dios planeó desde el principio. En los espacios tranquilos del alma, donde la voz de Dios a menudo susurra, hay una pregunta subyacente que se suscita. Una pregunta sobre la naturaleza de nuestras elecciones y su impacto en las partes más profundas de quienes somos. ¿Podría ser que el acto aparentemente simple de elegir lo que comemos tenga un profundo significado espiritual, uno que haga eco de la intención divina para la humanidad? ¿Podría esta elección, la elección de adoptar un estilo de vida basado en plantas, ser algo más que una simple preferencia dietética? ¿Podría ser un acto de alinear el corazón con algo más grande, algo que conecte al individuo con el Creador de una manera que trascienda lo ordinario? Cuando uno elige adoptar el vegetarianismo, algo misterioso ocurre en lo más profundo del alma. No es solo un acto externo de abstenerse de comer carne, es, en muchos sentidos, un despertar espiritual. La decisión de alejarse de la violencia y la muerte que típicamente acompañan al acto de comer es una elección consciente de alinearse con un llamado superior, uno que hace eco de la voluntad divina. Porque en Proverbios 12:10 se nos recuerda que los justos son aquellos que cuidan de sus animales, mientras que incluso las acciones más bondadosas de los malvados pueden estar teñidas de crueldad. ¿Podría ser que esta elección de cuidar a las criaturas de la tierra, de elegir la compasión en lugar del consumo, sea la clave para desbloquear una conexión más profunda con el corazón de Dios? Existe una gracia oculta en el acto del vegetarianismo que suscita una sensibilidad hacia la santidad de la vida, un reconocimiento de que cada ser vivo, ya sea humano o animal, es un regalo del Creador. ¿Qué pasaría si, al abstenerse de comer carne, las personas adoptaran no solo una forma de vida más saludable, sino también una forma más sagrada de existir en el mundo? Una forma que honre la vida que Dios ha insuflado en todas las cosas. Para muchos, la decisión de abrazar el vegetarianismo es un viaje personal, que se desarrolla con el tiempo. Es un camino que conduce a un despertar del alma, donde se levanta el velo y uno se sintoniza más con el sufrimiento de todos los seres vivos. Es como si la simple decisión de abstenerse de comer carne abriera la puerta a un nuevo nivel de compasión, una compasión que refleja el propio corazón de Dios por su creación. Esta decisión se convierte en algo más que una simple elección de estilo de vida, se convierte en una ofrenda, un humilde reconocimiento de que Dios es soberano sobre la vida y la muerte, que cada criatura, cada planta, cada momento de la existencia está dentro de su divina voluntad. En el acto de elegir el vegetarianismo, algo profundo le sucede al individuo. Es como si el alma, en su silencioso anhelo de alinearse con Dios,
encontrara un camino hacia una intimidad más profunda con el Creador. La decisión de abstenerse de la muerte de animales se convierte en un pequeño, pero poderoso, acto de reverencia. En un mundo que a menudo pasa por alto la fragilidad de la vida, esta decisión ofrece una protesta silenciosa contra la cultura prevaleciente de consumo y desprecio por la santidad de todos los seres vivos. Existe una conexión innegable entre el alma humana y las decisiones que tomamos, especialmente en relación con la vida y la muerte. Cuando elegimos nutrirnos con alimentos de origen vegetal, no solo satisfacemos el hambre física, en esencia, participamos en el acto continuo de creación. Elegimos la vida en su forma más pura, reconociendo que Dios es el dador de todas las cosas buenas y que la tierra, en su generosidad, ofrece alimentos sin necesidad de daño. Esta decisión de alejarnos de la violencia, incluso en algo tan mundano como nuestras comidas diarias, tiene el poder de transformar el alma. Es una decisión que invita al individuo a entrar en un espacio de mayor responsabilidad y mayordomía sobre la tierra y sus criaturas. Al tomar esta decisión, uno recuerda el delicado equilibrio de la vida, como cada respiro, cada momento, es un regalo de Dios. Es como si el acto mismo de elegir alimentos de origen vegetal se convirtiera en un ritual sagrado, uno que refleja el corazón de amor de Dios por su creación. ¿Qué es lo que sucede en lo profundo del alma cuando uno elige la compasión en lugar del consumo? Hay un despertar silencioso y sagrado, un momento en el que el individuo se vuelve más consciente de la presencia divina en cada ser vivo. Es un reconocimiento de que, en este mundo de sufrimiento y quebrantamiento, hemos sido llamados a ser agentes de paz y sanación. A través de nuestras elecciones, se nos da la oportunidad de restaurar la armonía que se perdió en el Edén. ¿Podría ser que el simple acto de elegir el vegetarianismo sea una forma de participar en la restauración del mundo, una forma de alinear nuestros corazones con el plan eterno de Dios para la creación? La transformación que muchos reportan después de abrazar el vegetarianismo no es simplemente física. Es, en su sentido más verdadero, espiritual. Porque en el acto de elegir la vida, elegir sustentar el cuerpo con alimentos que no impliquen la muerte de otro ser, uno se acerca más al corazón de Dios. Es una ofrenda espiritual, un humilde reconocimiento de que la vida es sagrada y que somos mayordomos, no amos, de la tierra. Esta decisión se convierte en un testimonio de nuestro deseo de vivir alineados con la voluntad de Dios, honrar la santidad de la creación y reflejar su amor de manera tangible y cotidiana. El impacto del vegetarianismo, entonces, no se trata solo de lo que comemos o cómo comemos, se trata de cómo elegimos relacionarnos con el mundo que nos rodea. Es una invitación profunda y misteriosa a dar un paso hacia una forma de vida que honre al Creador y la creación. Nos llama a recordar que la vida es sagrada, que cada ser vivo tiene valor y que nuestras elecciones tienen el poder de acercarnos a lo divino. En la simplicidad de elegir alimentos de origen vegetal, hay un misterio más profundo, un misterio que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la vida, la muerte y nuestro lugar dentro de la creación de Dios. La decisión de elegir el vegetarianismo es una invitación a despertar a la santidad de la vida misma, a vivir en armonía con la tierra y a participar en la restauración divina de la creación. ¿Podría ser que esta pequeña pero significativa elección sea la clave para desbloquear una conexión más profunda con el Creador? ¿Será que en este acto de amor nos acercamos al corazón divino, donde reinan supremamente la compasión, la vida y la paz? En el principio, cuando Dios formó la tierra y la llenó de vida, confió a la humanidad una responsabilidad profunda y sagrada, ser mayordomos de su creación. En el libro del Génesis, encontramos el mandato de Dios en Génesis 2:15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidara.
Este llamado a administrar la tierra no se trata solo de cuidar el suelo o gestionar los recursos, se trata de asegurar el equilibrio de la vida que Dios mismo estableció. Es un mandato divino que nos pide defender la santidad de toda vida, vivir en armonía con la tierra y cuidar de las criaturas que la habitan. Es una responsabilidad arraigada en el corazón mismo de la voluntad de Dios para la humanidad, una voluntad que exige que actuemos como cuidadores en lugar de conquistadores de su mundo. El vegetarianismo, entonces, puede verse no solo como una elección de estilo de vida, sino como una expresión de nuestra obediencia a este mandato divino. Cuando uno elige vivir una vida vegetariana, no está simplemente eligiendo qué comer, está haciendo una declaración sobre su relación con la tierra y todos sus habitantes. Están reconociendo que sus acciones tienen consecuencias y que están llamados a vivir de una manera que refleje el cuidado y la mayordomía que Dios desea. En un mundo donde la violencia y la explotación de las criaturas de Dios a menudo se pasan por alto o se ignoran, la decisión de elegir un estilo de vida basado en plantas se convierte en una afirmación sutil pero poderosa de la intención original de Dios. Es una elección que honra el delicado equilibrio de la vida, respetando las criaturas que Él ha creado y reconociendo que toda vida es sagrada a sus ojos. El impacto ambiental de la actividad humana, particularmente a través de prácticas como la ganadería, es asombroso. La deforestación devasta vastos paisajes, se destruyen hábitats y los recursos naturales de la tierra se agotan a un ritmo alarmante. La tierra gime bajo el peso de estas acciones y las consecuencias son visibles en el calentamiento del planeta, la contaminación de las aguas y la destrucción de los ecosistemas. Sin embargo, es en esta misma destrucción donde el llamado a la mayordomía se vuelve más urgente. ¿Cómo podemos nosotros, a quienes se nos ha confiado la creación de Dios, seguir dañando lo que Él ha creado? ¿Cómo podemos, conociendo el impacto de nuestras acciones, elegir vivir de una manera que traiga curación en lugar de daño? Elegir un estilo de vida vegetariano no es solo un acto de preferencia personal, es una manera de regresar al propósito divino para el cual la humanidad fue creada. Al alejarse de las prácticas que dañan la tierra, las personas que adoptan un estilo de vida vegetariano participan en la restauración del equilibrio de la tierra. En cierto sentido, están eligiendo trabajar en asociación con Dios para sanar la tierra y sus criaturas. La decisión de abstenernos de consumir productos animales es una declaración de que ya no contribuiremos a la destrucción que conlleva la agricultura industrial. Es un reconocimiento de que la tierra y todos sus habitantes son preciosos a los ojos de Dios y que nosotros, como administradores, estamos llamados a protegerlos y preservarlos. Este llamado a la administración se extiende mucho más allá del simple acto de elegir alimentos de origen vegetal. Es un llamado a vivir responsablemente en todos los aspectos de la vida, a tomar decisiones que se alineen con la intención del Creador para la creación. Requiere una vida de compasión, que reconozca la dignidad de todos los seres vivos. Nos insta a alejarnos de la mentalidad consumista que busca explotar la tierra y sus recursos para beneficio personal y, en cambio, adoptar un estilo de vida de cuidado, reverencia y altruismo. Nos pide que consideremos el impacto de nuestras acciones en el mundo que nos rodea y que reconozcamos que, de una manera muy real, nuestras decisiones tienen el poder de sanar o dañar la creación de Dios. Abrazar el vegetarianismo, entonces, es participar en un movimiento mucho más amplio, un movimiento hacia la restauración y la curación. No es simplemente una tendencia o una elección pasajera, es un profundo acto de fe, un reconocimiento de que la tierra y todas sus criaturas pertenecen a Dios. Al elegir vivir de una manera que reduzca el daño, nos alineamos con la voluntad de Dios y asumimos el manto de mayordomía que Él ha puesto sobre nuestros hombros. Es una decisión que reconoce la necesidad de equilibrio, no solo en el mundo físico, sino también en el ámbito espiritual.
Así como Dios desea paz y armonía para su pueblo, también desea paz y armonía para la tierra. Y al elegir un estilo de vida basado en plantas, nos convertimos en instrumentos de esa paz, una parte pequeña pero significativa del plan de Dios para la restauración de su creación. En un mundo que a menudo está consumido por la codicia, el consumismo y la explotación de los recursos de Dios, la decisión de abrazar el vegetarianismo es una rebelión silenciosa y humilde contra la cultura de destrucción predominante. Es un rechazo de la mentalidad que ve la tierra y sus criaturas como mercancías para ser utilizadas y desechadas, y una aceptación de la verdad divina de que toda vida es sagrada. Es un acto de fe en la bondad de Dios y su provisión, un reconocimiento de que la tierra, en su estado natural, tiene todo lo que necesitamos para prosperar sin causar daño. De esta manera, el vegetarianismo se convierte en algo más que una simple elección dietética, se convierte en una expresión de nuestro deseo de vivir alineados con la voluntad de Dios, de honrar su creación y de ser fieles mayordomos de la tierra que Él nos ha confiado. El llamado a la mayordomía, entonces, es un llamado a vivir de una manera que refleje el amor y el cuidado del Creador. Es un llamado a honrar a la tierra y a todas sus criaturas, a reconocer que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y al abrazar el vegetarianismo, damos un paso pequeño pero significativo hacia el cumplimiento de ese llamado, un paso hacia la curación de la tierra, la restauración del equilibrio y la vida en armonía con el plan divino de Dios. Porque con el simple hecho de elegir alimentos de origen vegetal, participamos en la obra continua de la creación. Una obra que comenzó en el jardín del Edén y que continúa hoy mientras nos esforzamos por ser fieles administradores de la tierra. La pregunta de por qué el vegetarianismo podría impresionar a Dios va mucho más allá del simple acto de no comer carne. Habla del corazón mismo de nuestra relación con la creación, entre nosotros y con el Creador mismo. El diseño original de Dios para la humanidad en el jardín del Edén fue uno de paz, armonía y no violencia. Al regresar a un estilo de vida que refleja este diseño, nos alineamos con los propósitos de Dios, no solo para nosotros sino para el mundo que Él ha creado. El vegetarianismo, en su forma más pura, es una invitación a reflejar la imagen de Dios, a abrazar la compasión, la mayordomía y el amor por toda la vida. Es una forma poderosa, pero sencilla, de regresar al modelo original de Dios para su creación. Y al hacerlo, es posible que nos encontremos más cerca del corazón de Dios de lo que jamás imaginamos. La elección es nuestra. Escucharemos el llamado de la creación y recorreremos el camino de paz y compasión que Dios ha puesto ante nosotros. La respuesta, como siempre, está en nuestro corazón.